años atrás. Y yo creo que el estar yo aquí, Abigail allá en El Salvador, Jorge Sánchez, ya ve cómo lo ha estado usando Dios, es un mensaje. Y el mensaje es: vale la pena. Vale la pena. Él ya está allá con el Señor gozándose, pero hay gente aquí que fue alcanzada. Claro, entendemos que el pastor fue enviado de aquí de Mexicali, apoyado por mi pastor ahora, el pastor Salvador Prieto, pero él decidió ir, y mire, aquí está el fruto. Vale la pena participar. Hechos capítulo 26, y digo esto porque pues nosotros aquí estamos todavía. Él ya se nos adelantó, pero nosotros aquí estamos, y no pares, hermano. A lo mejor usted está por ahí batallando en su ciudad y nomás tiene por ahí unas 100 gentes, y está usted desanimado pensando que ¿qué caso tiene? ¿Para qué? Puras broncas. No, vale la pena cuando está. Quiero hablarles mañana un mensaje muy corto, muy cortito, pero yo quiero hablarle de la importancia de la perseverancia en todo. Pero en esta mañana pues quiero enfocarme en la perseverancia en predicar el Evangelio, que es el título de la conferencia. Dice Hechos 26, lea conmigo el versículo 19 en adelante. Dice: de esta manera, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, como dice Manuel Valenzuela, él está hablando a los tres, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, nada más me quisieron matar, nada más. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, gloria a Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La importancia de perseverar. Primero, quiero enfocarme en el testimonio del apóstol Pablo y en el ejemplo. El Señor lo alcanzó, y usted y yo ya lo sabemos, lo hemos oído muchas veces. En Hechos capítulo 9, en el versículo 1 en adelante, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así como a usted y a mí, el apóstol Pablo, amén, el Señor lo salvó, el Señor lo alcanzó de una manera maravillosa, como dice el pastor Mitchell, conversiones dramáticas, ahí está. Pero
uno de los motivos por los cuales el Señor salvó al apóstol fue para que él hablara o les testificara de Cristo a otros, para que él les hablara acerca de Jesús a otros. Por ejemplo, cuando él se salvó en Hechos 26, el Señor le dijo en el versículo 15 al 18 esto. Le dijo: yo entonces dije, aquí está Pablo testificando de lo que el Señor le dijo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Al que lo salvó. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, una muy buena palabra, muy buen, aleluya, término. Levántate. Y si quisiéramos agregarle algo, le podríamos decir dormilón. Bueno, el Señor le dijo: pero levántate, aleluya, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Para eso te salvé, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Cuando usted sabe, el Señor mandó a Ananías para que, aleluya, orara por él, aleluya, para que recobrara la vista. Mire también lo que el apóstol Pablo dice de esa experiencia en el versículo 12 de Hechos 22. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí. O sea, el Señor primero le había dicho para qué lo había salvado, pero luego aquí está Ananías, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y verás al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y luego en el versículo dice: es que qué tremendo, hermano, de veras, cuando uno le presta un poquito, aunque sea de atención a la palabra. Dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Fíjate, le dijo Ananías a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y lo demás no lo dice, pero yo creo que debió haberlo dicho: y sobres a ir a hacer lo que el Señor te mandó a hacer, a ir a cumplir con la tarea que el Señor te mandó, por lo cual Él te salvó. ¿Cuánto están? Así es que aquí está un hombre que estaba completamente consciente, completa, total y absolutamente convencido y seguro que Dios lo había llamado para que le predicara a los que no le conocían. Total, completa y absolutamente seguro para que Dios lo había llamado. Pero aquí está un hombre que obedeció a la visión. O sea, no solamente estaba seguro para qué
que el Señor, amén, lo había llamado, pero aquí está un hombre que está testificando de cómo él inmediatamente, aleluya, obedeció. Hechos 26, 19, dice la palabra de Dios, amén, al 20, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 9:20 dice la palabra de Dios, amén, aleluya, de esta manera. Dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Cristo. Ahora, la idea central de mi mensaje la encontramos en Hechos 26, en el versículo 22. Dice Hechos 26, 22, pero habiendo obtenido, o bueno, si quiere podemos leer desde el 21, dice: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Sabe qué es perseverar? Es persistir, es insistir, es continuar. Le repito: persistir, insistir, continuar. Eso es perseverar. Y Pablo dijo: habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Cuánto están? Quiero hablarle un poquito de la comisión a la iglesia. La comisión a la iglesia. La iglesia es o ha sido edificada por Jesús. Si usted y yo, amén, estamos aquí, es por Él. Él nos salvó y por Él estamos aquí. Pero la cuestión es que uno de los propósitos por los cuales el Señor edifica su iglesia es para que la iglesia le predique en cada generación y en cada lugar donde sea ella edificada. La iglesia. En Marcos 16:15, un versículo ya muy conocido, aleluya, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así es que cuando la iglesia primitiva recibió, amén, esta tarea o esta comisión, ellos se dieron a cumplirla. ¿Por qué? Porque ellos sabían y entendían que era una comisión, una tarea que venía del cielo, que venía de Jesús, de aquel que los había salvado. En Hechos 5:42 dice:
la palabra de Dios, aleluya, de esta manera, cómo es que la iglesia se dio a la tarea de cumplir la comisión que el Señor, amén, les había encomendado. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos en el capítulo 11, en el versículo 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Esa es la iglesia y esa es la comisión. Pero algo, hermano, que usted también y yo sabemos, es que el evangelismo, y nada más que el evangelismo, es el plan de Dios para tocar al mundo con el evangelio. Evangelismo es un plan divino. Es un plan de Dios. Y la iglesia es el instrumento de Dios que lleva el evangelio. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. La iglesia es el instrumento de Dios. Dice en Romanos 10, en el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué tremendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y Cristo nos envía a nosotros para que le anunciemos, para que la gente oiga de Él y crean en Él y se salven. La iglesia, el evangelismo es el plan de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios. Así es que hay algo que es un compromiso que recae sobre la iglesia y que es muy importante, hermano. La iglesia, y solo la iglesia, es sobre quien recae la responsabilidad de impactar al mundo con el evangelio de Jesús. No son los testigos de Jehová, no se confundan. No, hermano, yo creo ya los testigos de Jehová andan predicando. Es la iglesia y solo la iglesia. ¿Cuántos habrá aquí de la iglesia de Cristo? No, dígame. ¿Cuántos hay aquí de la iglesia de Cristo? La iglesia y solo la iglesia es la responsable. Es sobre quien recae la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura. Así es que escuchen, evangelismo debiera ser una de las actividades que debiera tomar prioridad en la vida de toda iglesia.
Pero evangelismo debiera ser también una de las actividades que tomen prioridad en la vida de cada cristiano. La otra vez, cuando yo le prediqué este mensaje a la iglesia, le digo, ahí en Torreón hay algo maravilloso. Yo sé que es obra de Dios y estoy muy contento con ello, pero me sorprende, me impacta. Hermano, la gente entra a la iglesia, reciben a Cristo y el siguiente servicio diezman. Todos. O sea, yo nunca he batallado para que la gente diezme. Es más, diezman solos, no tengo ni que andarles metiéndolos al cuartito ahí, tú sabes, y ponerles los toques. O sea. No, llegan y de veras yo me quedo impactado. Yo no sé, pues gracias a Dios por ello. Pero yo sé, Dios mío, la gente llega a esa y diezma y dan dinero. Pero la otra vez les dejé caer una buena. Le dije, en esta iglesia el 99% de las personas diezman. Pero ¿saben por qué diezman? Porque ellos están conscientes que el diezmo produce bendición. Y luego les digo, ¿y cuántos de ustedes van al evangelismo o evangelizan? Y no, pues ahí no hubo ningún amén, ¿verdad? Le digo, ¿sabe por qué no diezmamos? Porque sabemos que Dios bendice el diezmo. Pero a veces no estamos conscientes. Sabemos, del diezmo que es un mandamiento y que Dios lo bendice. Entonces decimos, no, hermano, es que yo diezmo porque es un mandamiento de Dios. Y claro, lo demás no lo decimos, pero sí lo creemos. Y luego yo me hago para el otro lado y digo, ok, ¿y el evangelismo qué es? Y el evangelismo, Dios no lo bendice. Yo creo que sí. Así es que, hermano, evangelismo deberá ser una de las actividades que tomen prioridad en la vida de las iglesias y en nuestra vida, amén, personal. ¿Cuánto es amén? Evangelismo es confrontar públicamente los poderes de las tinieblas. Por ejemplo, en Mateo 4 aquí está Jesús y el efecto de su evangelismo. Mateo 4 en el versículo 13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Eso de que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció, fue por el trabajo de evangelismo del Señor Jesús. En el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto están? Ahora, ahí le va. Le voy a dar un vuelco a mi mensaje. Si evangelismo es el plan de Dios para alcanzar al mundo, entonces la vida de evangelismo, tanto de cada iglesia como de cada congregación, el diablo la intentará parar. ¿Sí? Porque si no hay quien predique, pues nadie se va a salvar. Y es en serio, si no hay quien predique, ¿quién se va a salvar?
El diablo, hermano, intentará atacar la vida de evangelismo, amén, de cualquiera que se proponga, amén, evangelizar. Cualquiera que se determine, amén, a hablar el evangelio, a predicar el evangelio, a hablar de Jesús. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 4, amén, está Juan, amén, y Pedro. Dice en el versículo 1 y 3, hablando, ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versículo 18 dice, aleluya, la palabra de Dios, amén. Y llamándolos, les intimaron, que es infligir temor, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y el Señor reprenda al diablo, hermano. El Señor reprenda al diablo. Los golpearon, los atemorizaron. No hablen de Jesús. Calla boca. No hablen de Jesús. Diablo mentiroso. A Pablo, amén, Hechos 26, 19, aleluya, nada más lo quisieron matar por predicar a Cristo, nada más. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Por qué? Porque andas hablando de Jesús. Andas ahí muy religiosón, ahí predicando en las calles y gritando, y por eso te vamos a matar. Nada más por eso. El diablo siempre intentará detener a los cristianos. Pero ahí le va. Dice el Señor que qué hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que traen buenas de gran cosa. Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que traen la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Hay algo, hermano, un ejemplo, un testimonio muy tremendo del apóstol Pablo. A él el diablo lo quiso matar, pero no nada más lo quiso matar, pero él vivió muchas amargas por causa de que él estaba dedicado a cumplir con la comisión que el Señor le encomendó. Muchas amargas, muchas. ¿Cuántos están? Por ejemplo, en 1 Corintios 9, en el versículo 16, dice, que es 2 Corintios 11,
Segunda de Corintios 11:25, dice el apóstol Pablo dice: 3 veces he sido azotado con varas. Y claro, todo esto que te voy a mencionar, él lo sufrió por causa de estar inmerso en cumplir la visión celestial que el Señor impuso en su corazón. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hasta eso, Padre Celestial. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermano, ninguno de nosotros ha sufrido ni el 2% siquiera de lo que él sufrió. ¿Cuántos están aquí? Ni siquiera el 2% de lo que él sufrió. Pero aquí está la clave otra vez, en Hechos 26, no lo busque si quiere, es la escritura que hemos estado leyendo. Aquí está la clave en Hechos 26, dice el apóstol Pablo, amén, en el versículo 21: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y aquí volvemos a aplicar los sinónimos de la palabra perseverar a la vida del apóstol Pablo, y encontramos entonces que él, hermano, lo metieron a la cárcel, pero él persistió. Lo golpearon y él continuó. Amén, lo quisieron matar y él insistía. Lo vivía peligros y él continuaba. Sufría, amén, latigazos y él seguía y él continuaba. Entonces la vida del apóstol Pablo, amén, simple y sencillamente se define como un hombre al cual nada lo detuvo, aleluya, en cumplir el propósito y el llamado que Dios trajo sobre su vida, el propósito y el llamado por el cual el Señor lo salvó. ¿Cuántos están aquí? Nada lo detuvo. Sufría, persistía. Peligros, persistía. Golpes, persistía. Amenazas de muerte, seguía, continuaba. Hermano, ¿cómo necesitamos eso? ¿Sí? Ser persistentes, tercos en cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Ahora quiero concluir. ¿Por qué un hombre con tanta oposición? ¿Por qué un hombre, aleluya, con tantas experiencias tan adversas, tan duras, difíciles, amargas, dolorosas, podía continuar? O no podía, continuaba y continuaba y continuaba y continuaba. ¿Qué hay? Y si hay una respuesta.
sí hay una respuesta, y la respuesta, Él mismo nos lo dice en 1 Corintios 9, dice, aleluya, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabe? Este es un hombre que estaba profunda, total y absolutamente convencido de que Dios lo había salvado para que le predicara. Así que, por cuanto él estaba convencido que esa fue una comisión que el Señor le encargó, que era una tarea que el Señor, aleluya, delegó en él no estaba dispuesto a parar. Él no estaba dispuesto a detenerse, o en pocas palabras, él no estaba dispuesto a permitir que nada y nadie lo detuviera. La pregunta aquí es, ¿estaremos nosotros conscientes como iglesia de que el Señor nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Qué tan comprometidos podemos nosotros estar ante esa comisión? ¿Cuánto están aquí? ¿Con qué seriedad nosotros tomaremos esa encomienda que Dios deja en la iglesia? En esta mañana, Dios nos ayude. ¿Cuánto están? Vamos a inclinar el rostro, cierre sus ojos.